Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo la figura de Jesús de Nazaret, una personalidad que, ha tenido un impacto histórico enorme. Nuestra base va a ser un artículo enciclopédico muy detallado, que junta información del Nuevo Testamento y también investigación histórica. El chiste es sacar los puntos clave de su vida, su mensaje, cómo se le ve desde distintos ángulos. Pero, ojo, basándonos solo en estas fuentes que tenemos. ¿Ok? Vamos a entrarle. Exacto. Vamos a navegar por los relatos de la Biblia, claro, pero también las fuentes históricas que hay y el contexto de su época, para entender mejor esta figura. Es central en el cristianismo, pero también aparece en otras religiones. Empecemos por lo básico, ¿no? Su nombre hebreo, Yeshua, que significa Yahvé salva. Era un nombre común, de hecho. Sí, muy común en esa época. Se le conoce como Jesús de Nazaret. Pero aquí ya empieza lo interesante. Mateo y Lucas dicen que nació en Belén, quizás para conectarlo con profecías del linaje de David. Claro, hay una intención teológica ahí. Muchos historiadores creen más probable que fuera Nazaret, en Galilea. Esto ya nos dice algo, cómo los primeros relatos buscaban darle un significado especial. Y sus padres, María y José. En eso sí coinciden las fuentes. Así es. El Nuevo Testamento menciona hermanos, aunque, ahí hay todo un debate teológico. Si eran hermanos de sangre, medios hermanos por José o primos. Hay varias interpretaciones. Y su oficio. Siempre se dice carpintero. Pues la palabra griega es tectón, que es más amplio, ¿eh? Significa artesano, constructor, alguien que trabajaba materiales duros. Podría ser madera, sí, pero también piedra o metal, no solo carpintero. Interesante. ¿Y cuándo vivió? Más o menos. Los indicios apuntan a que nació como por el 4 antes de Cristo, poquito antes de que muriera Herodes el Grande. La fecha exacta, la verdad, no se sabe. Y lo del censo de Quirino que menciona Lucas, eso como que no cuadra bien con otras fechas históricas, ¿no? Exacto. Presenta problemas de concordancia, sobre todo con lo que sabemos por Flavio Josefo. Es uno de esos puntos complicados para los historiadores. Y eso nos lleva justo a las fuentes. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Claro, a ver, la gran mayoría de los académicos serios afirma que Jesús existió históricamente. Hay una corriente muy minoritaria que dice que es un mito, pero son pocos. Las fuentes principales son cristianas, obvio. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres se parecen mucho, dependen bastante de Marcos y de otra fuente hipotética, una colección de dichos llamada Fuente Q. Ah, la famosa fuente Q. ¿Qué es exactamente y por qué importa tanto? Bueno, es una hipótesis, no tenemos el texto, pero explicaría por qué Mateo y Lucas tienen tanto material en común que no está en Marcos. Eran dichos, enseñanzas de Jesús. Su importancia es que sugiere que muy temprano, quizá antes que los evangelios, ya circulaban sus palabras, su mensaje central. Luego está Juan, que es más tardío, más teológico. Y las cartas de Pablo, que son lo más antiguo que tenemos del cristianismo, ¿no? Sí, son los textos más tempranos. Pero Pablo no da muchos detalles biográficos de Jesús. Se enfoca más en el significado de su muerte y resurrección. Entiendo. O sea, la mayoría son fuentes cristianas, escritas décadas después, con una perspectiva de fe. Entonces, ¿qué tanto peso tienen las menciones fuera del cristianismo? Que son poquitas. Buena pregunta. Son pocas, pero justo por eso son significativas. Mira, el historiador romano Tácito, por ahí del año 116, y que no era nada fan de los cristianos, Nada. confirma que un tal Cristo fue ejecutado en Judea bajo Poncio Pilato. Luego está Flavio Josefo, el historiador judío. Lo menciona 2 veces. Pero una de esas menciones, el testimonio flaviano, está como evitada. Exacto. El texto que tenemos suena tan cristiano que casi todos los expertos creen que copistas cristianos le metieron mano después. Hay que leerlo con mucho cuidado crítico. Pero aún así, sitúa a Jesús en su contexto judío. Juntas, estas menciones externas, aunque escasas, sí dan un anclaje histórico fuera de la fe. Aunque no den detalles de su vida, pues. Y arqueológicamente no hay nada directo, ¿cierto? No, nada. Pero eso es normal para un predicador itinerante sin poder político en esa época. No esperaríamos encontrar restos arqueológicos directos. Ok. Hablemos de su mensaje, según los evangelios. Se bautiza con Juan el Bautista y empieza a predicar en Galilea. El tema central, el reino de Dios. ¿Qué quería decir con eso? Pues no parece que hablara de un reino político aquí y ahora, de quitar a los romanos.
Más bien apuntaba a vivir ya bajo el gobierno de Dios, con sus valores, justicia, amor, misericordia. Era un mensaje espiritual, pero también socialmente muy retador. Y usaba mucho las parábolas, ¿no? Historias como la del buen samaritano, el hijo pródigo. Exacto. Parábolas muy vivas que desafiaban las ideas de la gente, las convenciones sociales y religiosas de su tiempo. Y bueno, reunió un grupo cercano, los 12 discípulos. También se habla mucho de sus curaciones, exorcismos, y de sus pleitos con grupos como los fariseos. Sí, ganó fama como sanador, y eso atraía multitudes. Y era muy directo criticando la hipocresía religiosa. Su ética se centraba en un amor radical, hasta los enemigos, y llamaba a Dios Abba, papá, mostrando una cercanía muy íntima. Y mencionas algo interesante, su relación con las mujeres. Sí, fíjate que para un rabino de la época es muy llamativo el papel tan destacado que tienen las mujeres en los relatos de su ministerio. Lo acompañaban, lo apoyaban, fueron las primeras testigos de la resurrección, según los evangelios. Muy inusual. Toda esta actividad, su mensaje, los choques, todo lleva a un final en Jerusalén. Inevitablemente, los relatos coinciden. Crucifixión por orden de Poncio Pilato, el prefecto romano. Era una ejecución romana brutal, para esclavos, rebeldes, gente considerada peligrosa. Y el famoso letrero, INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos historiadores creen que ese detalle es muy probablemente histórico. Aunque fuera puesto con ironía por los romanos, reflejaba la acusación política, sedición, pretender ser rey. Los evangelios detallan el arresto, después de la última cena, los juicios, la crucifixión y luego la resurrección. Así es, narran que resucitó al tercer día, aunque es interesante notar, hay diferencias importantes entre los evangelios sobre cómo fueron esas apariciones después. ¿Y su legado? Bueno, es innegable. Figura central del cristianismo. Totalmente. Y en el Islam es Isa, un profeta importantísimo, aunque niegan que sea Dios. El judaísmo, en general, lo rechaza como Mesías. Un impacto enorme y diverso. Entonces, resumiendo un poco, tenemos una figura histórica real, eso lo acepta la mayoría, pero casi todo lo que sabemos viene de textos de fe, escritos después. Exacto. Y su ejecución por Pilato parece un dato bastante sólido, apoyado incluso por esas pocas fuentes externas. Así es. Y justo ahí está lo fascinante, ¿no? Esa tensión constante entre el Jesús que la historia intenta reconstruir con sus herramientas críticas y el Cristo de la fe, el que presentan los creyentes. Nos queda una imagen compleja, poderosa y en parte todavía misteriosa. Y quizá una reflexión final para quienes nos escuchan. ¿Cómo es que la vida y muerte de un predicador judío en una provincia olvidada del Imperio Romano hace 2000 años pudo generar un movimiento que cambió la historia del mundo y que sigue tan vivo y generando tanto debate hoy? Algo para seguir pensando.